abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. O sea, vuelve inmediatamente a la tierra. Y ahí va a quedar el cuerpo. Ahí se halló, los que se cremaron, ¿se volvieron qué? Polvo. Y los que no se cremaron a la final después creman los huesos, igual van a ser polvo, ¿cierto? Y dice, el polvo vuelve a la tierra. Pero el alma, que son las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Es la que va a ser condenada. El alma es donde está el recuerdo de todo. Y dice la palabra que el rico empezó a recordar todo aquello que había vivido. Y la pregunta es, si no era un hombre malo, si era un hombre bueno, ¿por qué no estaba descansando en paz? Porque estaba en tormento. Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Diga conmigo, a traer salvación. Depende de nosotros si queremos tomarla o dejarla. Entonces hablábamos que hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque el mundo se está perdiendo. Hablando de esto, voy a poner una cuñita de lo que vamos a hacer en la vigilia. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya está listo? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Es este 30 de abril desde las 6 de la tarde. Va a ser en el Coliseo Villamil. Ahí terminó. Es que hay un poquito de problemas con el internet, ¿cierto? Bueno, luego se los estaremos enviando vía a WhatsApp. Vamos a seguir, amén. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Quiero hablarles hoy, nuestra prédica en esta mañana se titula Atrévete. Dígale que está a su lado, atrévete. Atrévete es la pregunta, o sea, atrévete es sinónimo también de valentía. ¿Usted sabe qué es valentía? Valentía es enfrentar, tratar de enfrentar algo a lo que yo le tengo miedo, ¿cierto? No es a lo que no le tengo miedo, es a algo que le tengo miedo, a lo que le temo, ¿sí? A ir a ser osado, ser arriesgado, ¿verdad? Pero el problema de ahora en día es que nadie quiere hallarse en un ambiente hostil. Nadie quiere atreverse a nada. Y si usted ve un problema, a alguien peleando ahí, usted dice, yo no me voy a meter en ese problema porque eso no es mío. Yo no me atrevo a ir allá, yo mejor me alejo porque después el problema es mío. Y yo no me quiero hallar en un ambiente hostil o ahí involucrado en algo que vaya a afectar mi vida. Hace poco el pastor estuvo comentando dos historias, fueron en tiempos diferentes, dos personajes diferentes, pero la historia fue muy similar. Y los dos dijeron lo mismo, es más, ninguno de los dos se conocen. Un día éramos líderes y este hombre se le acerca a mi esposo y le dice, ¿sabe qué? Iván en ese tiempo le dijo,
yo voy a dejar de evangelizar, voy a dejar de invitar gente a la célula en mi casa. Me cansé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo me cansé porque siempre que evangelizo se me levantan problemas, se me levantan dificultades. Yo estoy cansado de este ambiente hostil. Es más, le dije a Satanás lo siguiente: Satanás, ¿sabes qué? No te metas conmigo. Yo no voy a evangelizar, yo no voy a orar más, yo no me voy a meter contigo y tú no te vas a meter conmigo. Esto fue lo que le dijo. Luego, ahora en el pastorado, años más adelante, lo otro dice la misma historia. También tenía una célula, también evangelizaba y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo le dije a Satanás que no se metiera más conmigo porque ya yo no iba a reprenderlo, ya yo no iba a orar, ya yo no iba a evangelizar y que me iba a quedar quietico. ¿Sabe qué? Podemos ver que entonces la valentía, el atrevimiento es sinónimo de osadía, de ánimo, de decisión, de ponerse. Pero su antónimo es ¿qué? Retroceder, volver atrás o acobardarse. ¿Qué hicieron estos dos personajes? Retrocedieron, se acobardaron. Dijeron: no me voy a meter contigo, hombre fuerte. Quédate, yo voy a dejar de orar. Y estas dos personas se acobardaron. La Biblia dice que Dios busca valientes que se paren en la brecha. Amén. Valientes que se atrevan a pelear. ¿Por quién van a pelear? Diga conmigo: por las almas, por la familia, por el barrio, por su mejor amigo, ¿verdad? Esta mañana, porque el culto, el servicio de las 8 de la mañana es un servicio donde empezamos a clamar. Es clamor constante, es muy bonito ese servicio. Y orábamos y le decía: iglesia, oremos por los que están afuera. Amén. ¿Quiénes están afuera? Están sus padres, están sus hijos, sus abuelos, sus tíos, sus mejores amigos, sus compañeros, ¿verdad? Oremos por ellos, porque son personas que no quieren saber nada de Cristo. Son personas que no quieren saber nada de Dios. Y esas personas necesitan de alguien que se atreva a orar por ellos. Alguien que se atreva a clamar. Diga conmigo: interceder. Alguien que se atreva a interceder. Pero buscando en la Biblia, según Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice que Dios no lo encontró. Qué tristeza, ¿cierto? Y quiero que todos juntos leamos la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así: a la 1, a las 2 y a las 3. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? No lo hallé. Dice, buscó. Aquí dice que Dios estaba diciendo: busqué a alguien que intercediera, busqué a alguien que orara, alguien, como dijimos, que el sinónimo es ánimo, ¿verdad? Ponerse, que se pusiera a clamar, que se animara y se pusiera a clamar por aquellos que necesitan de Cristo. Y cuando usted lee la historia, usted empieza a mirar en el libro de Ezequiel, lo primero que dice es el pecado de Jerusalén. Y todo lo que usted lee es desagradable, porque fueron personas, gente que estaba contaminada de pecado y que contaminaba a otros de pecado. Era gente que actuaban de una manera pervertida, una gente que estaba violando la ley de Dios, una gente que no quería tener una comunión con el Señor. Y dice la palabra que tanto era que Dios empezó a mirar, porque iba a venir juicio sobre ese pueblo, venía un castigo sobre ese pueblo. Y luego, si en ese castigo muchos perecían, todos ellos iban a pasar a la muerte eterna. O sea, ninguno iba a ir al cielo, ninguno se iba a salvar.
pero dice, antes de él hacer un juicio, empieza a buscar. ¿Cuál era el juicio? La destrucción. Pero empieza a buscar un intercesor, uno que clamara, uno que se pusiera en la brecha, uno que orara. Señor, ten misericordia de aquel que está en pecado. Señor, ayúdalo, quítale esa venda. Pero no lo halló, no lo encontró. Y esa era una nación grande, era un pueblo grande, y ninguno quería entrar en un ambiente hostil. Ninguno quería orar por el prójimo, ninguno quería orar por su familia, porque eran amadores del pecado, estaban tan aferrados a la inmundicia. Y ahorita en día estamos viendo eso, estamos viendo perversión, pecado a mil, violencia. Pero ustedes los llaman a un ayuno, no vienen. Los llaman a un clamor, conéctese. ¿Qué es conectarse? Es darle ahí, cliclear o tocar el link. Y simplemente ahí, y usted orar, pero nadie quiere orar. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque siente que no se va a beneficiar a sí mismo. Y como no es a usted que le está pasando la situación, sino al otro, usted no le interesa. Entonces usted no quiere incomodar su vida y no quiere orar por los otros. Por eso Dios no haya intercesores, porque nadie lo quiere hacer. Es algo tremendo, ¿verdad? Y Dios dice, ¿para qué oramos? Para que Dios tenga misericordia, para que Dios los saque de ese castigo eterno. Y le estoy hablando algo que le dije al principio, que Dios nos dijo, nos dio un mandato: por tanto, id y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a todo aquel que necesita de Cristo. Ya nosotros estamos evangelizados, ya nosotros escuchamos la palabra. Ahora este mensaje de salvación tiene que salir, tiene que trascender. Y este mensaje tiene que contagiar a otros, y esos otros tienen que llegar a los pies de Cristo para que no haya juicio sobre sus vidas y sean salvos y no procedan a la muerte o al sufrimiento o al tormento eterno, sino a la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí les voy a dar una clave. Para ser un excelente evangelista hay que ser un buen intercesor, porque el evangelismo comienza en la intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Una vez el pastor cuenta mucho la montaña de la hermana Eustaquia. Ustedes siempre lo escuchan hablar sobre la hermana Eustaquia. Esta es una abuelita que tiene una finca allá en una parte que es bastante fría, y todos suben allá a hacer 10 días, 15 días, 21 días o 40 días de ayunos plenos. Plenos quiere decir sin agua, todos así, están allá, sin comida en la noche, allá están orando constantemente. Y allá hemos nosotros ido a ayunar. Y él sube con un muchacho y empiezan a orar, y él le dice a mi esposo: yo le hablo a mis padres, cuando le hablo a mis padres y para invitarlos a la iglesia del amor de Dios, del amor de Cristo, no me escuchan. A veces casi que me pegan, me gritan, me miran feo, me cierran la puerta. Yo soy el hijo y me tratan como si no fuera su hijo, solo porque soy cristiano. Me tratan mal, me dan la espalda. Y les hablo yo una y otra vez y esto no funciona. Pero la palabra de Dios dice que el que convence de justicia, de juicio y de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y cómo hallo el Espíritu Santo de Dios? En la intercesión, en la oración. Amén. Entonces él sube a la montaña y empieza a orar y a ayunar y a clamar. O sea, se puso en la brecha. Amén. Y empezó a clamar y a clamar y a clamar por su familia. Y usted sabe que ayunar mediodía no es fácil, ¿cierto? Porque cuando hacemos ayuno de mediodía, aquí muchos ya andan como si tuvieran 40. Caminan encorvados, así: voy para el baño, pastor, así se van caminando. Y es solo mediodía. Y él iba para los 21 días. Ya no podía más. Pero dice él que cuando él baja y llega a su casa,
normal, ese día llega, se arregla porque esa noche hay servicio, se va para la iglesia. Antes de irse a la iglesia dice, mamá, papá, los invito a la iglesia. Y cuando él les dice solamente los invito a la iglesia, ellos empiezan a llorar. Empiezan a ser quebrantados por el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde sucedió esto? En la intercesión. Si usted quiere evangelizar allá afuera, si usted quiere mostrar el amor de Dios, si usted quiere que esa persona sea impactada por el Espíritu Santo de Dios, lo que debemos hacer primero es entrar en la oración, y entrar en la intercesión es ponernos en la brecha. ¿Sabe por qué? Porque ellos están aferrados al mundo. ¿Quién quiere soltar las drogas? Los que están en las drogas no la quieren soltar. Los que están en el alcohol no lo quieren soltar. Los que son mujeriegos. O las mujeres que son, ¿cómo se dicen? Las que buscan mucho los hombres. O sea, lo contrario, los mujeriegos, ¿no? No quieren soltar. Porque ahora quieren vivir, como dice la canción, la vida loca. Y no canten porque el hombre terminó como una loca. La gente está aferrada a eso. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Porque ahora queremos hacer la oración del minuto de Dios, pero le ganamos al señor sacerdote, ¿cierto? Ahora hacemos el medio minuto de Dios. Y somos cristianos. Y usted se arrodilla a orar y siente que lleva una hora. Usted mira el reloj todo el tiempo. Usted se va y el reloj no avanza, hermano. Cuando uno se arrodilla a orar, el reloj no avanza. No sé si hace eterno. Y cuando usted se paró, dijo, lloré como una hora y apenas había pasado un minuto. Pero la Biblia me dice, si usted quiere ver un milagro en aquellas personas, póngase en la brecha. Ore, pero no ore poquito. Oren constantemente. Por eso dice, orando sin cesar. ¿Sabe? Porque Dios tiene interés en esas personas. Dios, ¿qué hizo? Vino a traernos la salvación. Por eso fue ese sacrificio en la cruz. ¿Usted qué creen? Que si no hubiera un infierno y luego un lago de fuego, ¿Cristo hubiera muerto por nosotros? No, no lo hubiera hecho, porque no habría condenación, ¿cierto? Pero resulta que a causa de esa condenación fue que Él vino a morir por nosotros. Había un propósito, y es que cada uno de los que estamos aquí fuéramos salvos. Y ahora que los que están allá también sean salvos. Hermanos, ¿sabe que usted está aquí porque alguien oró por usted años atrás? Alguien se arrodilló día y noche orando por su vida. Alguien le estuvo clamando al Señor y diciendo, ten misericordia de Hilda. Ten misericordia, Señor, de Ani. Ten misericordia de Miriam, Señor. Y no oró una vez ni medio minuto. Oró años, tiempos. Mi esposo tiene una tía que se llama Teresa. Y esta mujer, ellos en ese tiempo eran muy inconversos. Terriblemente inconversos era la familia de mi esposo. Y tenían una tía, y la tía era cristiana. Y la tía venía y les hablaba de Dios y la miraban feo. Y la tía les hablaba de Dios y las invitaba a la iglesia y la ignoraban. Y la tía le decía, présteme su habitación para orar, y a regañadientes, a juro, pero con tal que mantuviera encerrada mientras ellos tomaban, se la prestaban. Y ella oraba. Duraban
¿sabe qué hacemos? Ahora contagiamos a otros y nos paramos en la brecha a orar por los otros. Amén. Pero si no hubiera sido por esa mujer, mi esposo, su familia no hubieran llegado a los pies de Cristo. Hubo alguien que intercedió. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Por eso es que usted está aquí, porque alguien estuvo orando por ustedes. Alguien estuvo clamándole al Señor para que tuviera misericordia y los trajeran a ese lugar. Ahora dígale que está a su lado. Ahora la tarea es suya. Dígale, mírelo, mire que está a su lado, así no lo conozca. Y si le da pena, pues háblese a sí mismo. Diga, ahora la tarea es mía. Ahora la tarea es mía. Y que diga, yo debo ponerme en la brecha. Porque qué triste sería que viniera una destrucción y Dios dijera, voy a ir a mirar quién se pone en la brecha, y ninguno de aposento alto quisiera ponerse en la brecha. Y que Dios dijera, no lo hallé. Sería terrible, sería doloroso. Por eso los invito, mis hermanos, a que nos paremos firmes, a que usted le diga al Espíritu Santo, aviva mi vida, a que usted le diga, Espíritu Santo, aviva mi corazón. Hay una canción de Marino donde dice que los que se habían ido en un tiempo, ahora se están volviendo a levantar, y los que estaban firmes desafortunadamente ahora se están enfriando y se están alejando de Dios. Qué tristeza, porque le están dando lugar al enemigo. ¿Y sabe cómo entra el enemigo? Trayéndole desánimo, poniéndole en su corazón, si ven, la mira feo, para que viniera a la iglesia, te viera, ella habla mal de usted, y ella dice, oiga, sí, ahora que me acuerdo, ella me hizo así, entonces me estaban mirando feo. Eso hace el diablo, y uno transversa las cosas. No, es que yo lo fui a saludar y él me volteó a la espalda. Resulta que iba tal vez a cargar el niño. Entonces dijo, el diablo, si ve lo que le hizo, se hizo que iba a cargar el niño. Uno no se hace que va a cargar el niño, uno le toca, ¿cierto? Pero el diablo transversa o tergiversa las cosas. ¿Para qué? Para bloquear su mente y que usted vea lo que no es. Es un excelente, porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y empieza con el desánimo. Y si usted tiene un ministerio, entonces lo desanima tanto y lo lleva, lo presiona o le trae tanta opresión que usted dice, voy a entregar mi ministerio, voy a entregar esto porque es que ya no aguanto más, yo no sé, esto no es lo mío. No, eso es lo suyo. Lo que pasa es que Satanás lo tiene a usted envuelto. Y usted no quiere orar. Y usted dice que ora. Y si usted estuviera orando, usted no estuviera hablando así. Usted sabe que una persona se conoce cuando ora. ¿Por qué? Porque no corre. A pesar de las situaciones se levanta. A pesar de las situaciones, así esté pasando lo más difícil, viene y le entrega el servicio al Señor como debe ser, con excelencia, de la mejor manera. No es mediocre en las cosas de Dios, es excelente obrero en la casa del Señor. Amén. Pero el Satanás le tergiversa todo, le nubla la mente y le llena el corazón. No sé si han sentido el corazón cargado y usted empieza a mirar y a hablar. No, es Satanás, mis hermanos, y lo que usted tiene que hacer es reprenderlo, porque le quiere dañar aquello que Dios le dio. De primero le quiere robar la paz, el gozo. Y si usted era una persona feliz, ahora se parece a una persona amargada. ¿Pero por qué? Usted no es que es cristiano y se la pasa amargado. Pero la Biblia me dice que si el gozo del Señor es mi fortaleza, yo ¿por qué no estoy sonriendo en medio de las situaciones? Pablo dice, yo me gozo en medio de las tribulaciones. No es fácil lo que estoy pasando, pero sé que Cristo es quien me da las fuerzas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar todo el tiempo para que Dios tenga misericordia y nos libre del enemigo y libre a aquel que está fuera del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué oramos? Diga conmigo, para que Dios traiga arrepentimiento. Ustedes han escuchado de un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué decía? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando usted escucha toda la oratoria o todas las prédicas de Juan el Bautista, eran fuertes.
No le decía, papito lindo, conviértase. Venga, mi niño bonito, conviértase. No, le decía, generación de víboras, conviértanse. Era durito para predicar. Cabezones, pero no le decía cabezón, por lo menos le hubiera hecho cabezón, le decía era víboras. Tremendo. Conviértanse. Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a predicar? Arrepiéntase y conviértase al Señor. Esa es la palabra que usted le va a llevar. Vamos a leerlo, está en Mateo 3, 2 al 3, amén. Gloria al Señor. La palabra dice, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2 y 3. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. O sea, preparemos el camino para que el Espíritu Santo haga la obra. Él clamaba y su condición no era la mejor. A Juan el Bautista le tocó duro. ¿Ustedes creen que los hombres de la Biblia todo fue fácil? No. Cuando usted lee las historias, el trasfondo de cada historia, usted nota que ellos eran de carne y hueso y que los procesos que vivieron tal vez fueron un poco más fuertes que los de nosotros. Pero todos ellos lo superaron. Y Juan el Bautista vivió en un ambiente hostil, donde el rey Herodes y su amante Herodías le tenían rabia y le hacían la vida imposible. Mas él seguía predicando el evangelio de Dios hasta el día de su muerte. Él no desmayó. Él hizo una obra evangelística. Él no se autoevangelizó con sus discípulos ahí constantemente, no. Él trascendió y él llevó el evangelio más allá y les presentó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Y es lo que debemos hacer constantemente y llevar esta palabra a toda criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. O sea, Dios hizo una persona nueva en usted. Dios hizo un cambio en su vida. Dios transformó su vida. Amén. Ahora, este milagro que Dios ha hecho, nosotros debemos llevarlo e impactar al mundo y contarle ese testimonio que ha hecho. Estaba escuchando una vez, estaba yo recién operada, tenía que ir al control con el cirujano y una señora que también fue operada en ese mismo tiempo. Ella llegaba y se levantó y dijo, Dios me sanó, y empezó a predicar, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. Y nosotros pensábamos que era cristiana porque ella decía, Dios me sanó. Después dijo, no, fue la Virgencita que me hizo el milagro. Nosotros sabemos que fue Dios que usó al cirujano para sanarlo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué miraba yo en ella? En la forma que ella lo contaba, en la forma en que ella lo hablaba y lo expresaba. Y ella no se quedaba ahí quieta y el milagro para sí misma, no. Ella dijo, alguien me sanó, aunque no era la persona correcta la que la había sanado, ¿cierto? Era Dios. Pero en la forma que ella lo decía, fue Dios que me sanó. Y ella se paraba de la silla, porque cuando uno está recién operado camina como así, como encorvado, uno le da como miedo estirarse. Y ella así encorvada caminaba y les decía a todos los que estaban sentados que Dios la había sanado. Ahora, los cristianos no se atreven a hacer eso. Les da pena, les da vergüenza exaltar el nombre del Señor. Y nosotros quedamos admirados de esa mujer. Nosotros decíamos, wow, si nosotros fuéramos así, muchos ya estuvieran convertidos a Cristo. Dígale que está a su lado, contágiese del Señor, avívase y contagie a otro de Cristo, amén. Entonces, dice, eso es ser osado, eso es ser atrevido, amén. Bueno, si está pasando una situación difícil, ¿cómo voy a intervenir en medio de aquel problema que tiene esa familia? En la oración, poniéndome en la brecha, clamando por ellos. Y usted empiece a clamar y a clamar y a clamar,
Y cuando usted se da cuenta, usted se levanta y le lleva la palabra, entonces ellos van a ser receptivos al evangelio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Ahora, ¿quiénes se atreven a interceder por su ciudad? A llevar el evangelismo en su ciudad. Perdóneme. ¿Vio que ninguno dijo amén? Se quedaron callados. Dice Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Esta oración que usted va a hacer es la que va a sanar al enfermo, es la que va a levantar a aquel que está caído, es aquella que va a ayudar, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer constantemente? ¿Qué nos dice el Señor que debemos hacer? Dígalo fuerte. Orar. Y Dios nos puso a nosotros, y Dios los llamó, porque dice: te he llamado, porque desde el vientre te conocí, te formé, te llamé. Y Dios nos llama a nosotros, y nosotros somos esos privilegiados, porque es un privilegio ser siervos de Cristo. Es un privilegio ser un obrero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. La Biblia me dice que los ángeles anhelan hacer la labor que nos corresponde a nosotros. Ellos quieren bajar de allá de los cielos y venir a predicarle a todo el mundo. Yo creo que si ellos vinieran a evangelizar en cuestión de minutos, a todo el mundo, toda la tierra fuera evangelizada. Pero no, Dios no le dio ese privilegio a los ángeles. Dios le dio ese privilegio a nosotros. Nos da ese privilegio al Señor. Pero nosotros no queremos hacer uso de eso que Dios nos dio. Nosotros nos alejamos. No, yo les animo, mis hermanos, a que usted se sienta privilegiado en servirle al Cristo, a que usted se sienta privilegiado en decir: soy un hijo de Dios, Dios transformó mi vida, Dios puede ayudarte. Yo le invito, mis hermanos, a que usted se anime, que usted se llene de gozo, de paz, y que usted diga con todo orgullo o con toda alegría: soy un hijo de Dios. Y tú también puedes ser un hijo de Dios, y Dios te va a salvar de la muerte eterna, y Dios te va a salvar del infierno, y Dios te va a salvar de lo que Satanás tiene para ti. Pero no tengamos miedo, amén. Satanás es el hombre fuerte, es el príncipe de este mundo y tiene poder. No podemos subestimarlo. Pero Dios es omnipotente, y Él es un enemigo vencido, porque lo venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Él bajó, le quitó las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte, y dijo: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese sacrificio nos da la protección. Ese sacrificio que Él hizo nos da ese valor para nosotros poder seguir adelante. Amén. ¿Qué hizo Él cuando vino? ¿Solamente hacía reuniones para los discípulos todos los días? No, los preparó. ¿Cómo? Yendo de lugar en lugar. Y si usted lee las escrituras, dice que cuando Él predicaba no estaban los 12 ni los demás discípulos. Recuerde que Él tenía más de 12. Solo 12 son resaltados. Pero dice: multitudes llegaban a escucharlo. Tanto que un día, fueron en 2 ocasiones, que tuvo que hacer el milagro del pan y los peces, porque eran muchos. ¿Y qué estaba haciendo Él? La labor evangelística. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios quiere que usted se vaya para el infierno? No, dice: no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que estemos con Él. ¿Usted se imagina que en este momento sonara la trompeta? Porque la Biblia dice en el Apocalipsis, de repente, dice: Él vendrá en las nubes. En Tesalonicenses 5 dice, y dice: con voz de mando, con trompeta de Dios, y viene el arrebatamiento. Y vienen las resurrecciones. Y dice: y los muertos en Cristo, los que se fueron ya, los que ya partieron, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos aquí,
seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero imagínense que venga Cristo, que suene la trompeta y que usted no la escuche. Wow. Para mí fuera el susto más terrible. Que Dios viniera y que yo no lo escuchara. Tanto tiempo que prediqué de Él. Tanto tiempo que dije ser cristiana y que no lo escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué había en mí? ¿Por qué no me fui? Dios ten misericordia de nosotros, ayúdanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude cada día. Que Dios nos dé esa fuerza. Que Dios ponga a nosotros ese espíritu intercesor para pararnos en la brecha y orar constantemente. Ahora, si usted se va y empiezan a desaparecer hermanos en este lugar, y si desapareció el hermano Oscar y se quedó, la hermana se asusta. Se desapareció Marinita y se quedó Pablito. Que usted se vaya y sus hijos no. O que sus hijos se vayan y usted no. ¿Qué sería? Terrible. Y el evangelio, dice el Señor, por eso es necesario evangelizar, porque dice que la venida de Cristo se acerca y dice que viene ya, Cristo viene ya y muchos lo tenemos, dice no lo tengamos por tardanza, porque ya Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia y dijo volveré otra vez. Y si Él viene y no estamos preparados, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Si Él viene, entonces ¿qué va a pasar con ese familiar al que usted no le quiso hablar? Ese mejor amigo, esa persona, ese abuelito, ese hijo, ese sobrino, ¿qué va a pasar con ellos? Señor, ten misericordia y ayúdanos, Jesús. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia. Ahí donde está sentadito, clame, empiece a decir: ten misericordia y aviva mi vida. Aviva mi vida y pon la palabra en mi boca, Señor. Dígale: yo soy aquel que me quiero parar en la brecha, Señor. Yo soy aquel que quiero llevar el evangelio. Yo soy aquel, Señor, al que tú halles, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Iglesia, oremos para que el Espíritu Santo atraiga a los salvos. Romanos 4:17 dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Pongámosle fe, ánimo y gozo para que Dios cambie la atmósfera y haya un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, empezando en el hogar, siguiendo en el barrio, siguiendo en el lugar de su trabajo donde usted labora, donde usted tiene su empresa, siguiendo no solamente en el barrio y en ese lugar, sino en su ciudad o en su municipio. Sea ese instrumento que Dios necesita para llevar luz, para desvanecer toda tiniebla. Dice como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, la cual da vida a los muertos. Mire, Dios da vida a los muertos, aquellos que están muertos espiritualmente también. Y dice: el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Y usted va a decir: Señor, mi familia no quiere creer, mis amigos o por la persona que usted está intercediendo por su barrio, diga: no quiere creer, pero yo llamo las cosas que no son como si fuese. Diga: y yo veo en este barrio, yo veo en mi familia profetas, yo veo en mi familia pastores, yo veo en mi familia evangelista, yo veo en mi familia maestro. Vamos, clámele al Señor y clamen, dígale: Señor, yo veo las cosas que no son como si fuesen. Y yo veo, Señor, dígale: yo me veo evangelizando a muchas personas, yo me veo predicando delante de muchas personas, pero comience desde ya, porque es el tiempo, mi hermano, es el tiempo. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios los quiere levantar, Dios los quiere salvar para que ninguno perezca, mis hermanos. Recuerden, Dios nos quiere librar del castigo eterno. No olvidemos que el evangelismo tiene que ir unido a la intercesión.
que los principales intercesores deben ser los líderes evangelistas. Los líderes de evangelismo son los primeros que deben estar intercediendo todo el tiempo. Aquellos que van a visitar familias son los primeros que deben interceder todo el tiempo. Aquellos que van a llevar la palabra son los primeros que deben estar intercediendo. Cuando diga conmigo, todo el tiempo. Para que Dios obre y convenza de justicia, de juicio y de pecado. Oremos para que Dios prepare ese terreno cuando vayamos en busca de las almas. Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así seremos construidos mientras oramos en el Espíritu, mis hermanos. Dios nos levanta cuando nosotros oramos en el Espíritu. Dios nos da fuerzas cuando nosotros oramos en el Espíritu. Dios nos reconforta cuando oramos en el Espíritu. Dios nos da las visiones. Dios nos da las estrategias cuando estamos en comunión con Él. Dios nos dice la forma en que debemos trabajar. Dios nos dice cómo derribar al enemigo. Por lo tanto, yo le invito a que se ponga sobre sus pies y va a estar clamando. Y yo le voy a decir por qué va a clamar. Aleluya. Oh Padre Celestial, grande es tu nombre, Rey Jesús. Poderoso eres, Señor. Yo le invito a que todos levanten sus manos. No diga, si tiene pesadez, está enfermo, diga: toda pesadez se va de mi cuerpo. Porque en esta mañana usted va a interceder. Usted va a elevar una oración como nunca la había hecho antes. Usted va a empezar a clamar como nunca antes lo había hecho. Usted le va a decir: Señor, misericordia, misericordia, papá. Y yo empiece a orar para que Dios empiece a mostrarle cómo vencer las fortalezas del enemigo. Dile: Señor, muéstrame cómo derribar todo argumento satánico que está manejando mi familia para no escuchar tu palabra. Muéstrame cómo llevar el evangelio a las demás personas. Muéstrame qué demonios hay que derribar. Esos demonios de estupor. ¿Sabe qué es un demonio de estupor? Es el que deja ciego, sordo, mudo y de aparte testarudo a las personas. Para que viendo no vean. Para que oyendo no escuchen la palabra del Señor. Para que no proclamen el nombre de Dios. Para que no declaren que Jesucristo es su Señor. Y para que vayan en contra del evangelio. Y este demonio tiene que ser vencido. Diga: Señor, todo espíritu de estupor que tiene mi familia, que no quiere escucharte, diga: está vencido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese demonio que los tiene atados a la pornografía, al alcohol, a las drogas, atados, Señor, a las mujeres o a los hombres, atado al mundo, Señor, diga: Él está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Dígale: Señor, sácalo de esas cárceles espirituales, sácalo de esas cárceles espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, clame por su familia, clame por su familia, clame por su familia. Pídale al Señor misericordia, misericordia. No sabemos en qué momento alguno partirá. Usted no sabe en qué momento Dios llama a alguien. Y si no está con Cristo, se va sin Cristo. Clame en este momento. Dígale: Señor, misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia para derribar, diga, todo argumento, todo muro que Satanás ha levantado para derribar esas fortalezas demoníacas que se han levantado para que ellos no escuchen tu palabra. Todo lo que se ha levantado en su hogar, en su barrio, en el lugar donde usted labora, diga: se derriban esos demonios que operan ahí para que la gente no escuche y no crea en ti. Vamos, derriba esos demonios. Dígale: toda hueste espiritual, todo principado, caen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Santo, oremos para que las influencias históricas que han venido permeando de
generación en generación. Esos pactos históricos que han venido permeando de generación en generación sean derribados en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa entrega a la brujería, a la hechicería, a todas esas cosas, diga, se ha derribado en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, clame, clame, diga, mi casa es casa de Dios. Mi casa es casa de Dios. Mis hijos, mi familia le pertenece a Cristo. Vamos, iglesia, ore, ore, ore por su familia, para que se rompan cadenas de iniquidades, cadenas de opresión, cadenas de ruina, cadenas de pobreza, cadenas de miseria, cadenas de destrucción. Diga, ore, ore en esta mañana, clámele al Señor para que Dios derribe en el nombre de Cristo Jesús todas esas cadenas, en el nombre de Cristo Jesús. Ore para que los demonios suelten las almas, ore para que esos demonios suelten las almas. Dígale, suéltalas, suéltalas en el nombre de Cristo Jesús. Suelta las almas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ore, ore por esos demonios que apresan las almas, para que los suelte de esas cárceles espirituales, para que Dios envíe esos demonios, para que Dios envíe a sus ángeles con grilletes y cadenas y envíe esos demonios a las profundidades de los abismos sin retorno en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios rompa cadenas de adicciones, cadenas de idolatría en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ore, diga, Señor, trae arrepentimiento y conversión a mi familia. Arrepentimiento y conversión. Ore por arrepentimiento y conversión. Ore por arrepentimiento y conversión. Ay, se ve la legenda en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ore para que Dios traiga sanidad, sanidad, liberación, restauración, edificación, conversión, para que se adoctrinen en el Espíritu Santo de Dios, para que no vuelvan atrás, para que no se aparten de Dios, para que no se desvíen de los caminos de Dios. Iglesia, clame, 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 para que cuando Cristo venga, ellos vayan al reino de los cielos. Ore para que ellos sean salvos. Ore para que su familia sea libre del infierno. Ore, dígale, Señor, misericordia, 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 Señor, misericordia, misericordia, Jesús, misericordia, mi Rey, misericordia, misericordia, papá. Invade este lugar, mi Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, invade este lugar, mi Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, invade este lugar. Vamos a ir, Espíritu Santo, toca mi familia. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo, levanta mi Espíritu familia. Santo ven. Mira a mi papá, mira a mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, sus abuelos, sus abuelos, sus tíos. Dígale, Señor, mira mi familia, te necesita. Mi familia te necesita. Ten misericordia, Jesús. Ten misericordia, Señor. Invade este lugar. Oren para que Dios traiga paz a sus vidas. Oren para que los evangelistas se aviven, los líderes se aviven, la iglesia se avive y trabajen o funcionen de una manera eficaz. Oremos
Oremos para que nuestro Señor Jesús sea exaltado en todo lo que hagamos. A donde vayamos sea exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para mantenernos firmes todo el tiempo, para no desmayar. Oremos para que la iglesia vuelva en espíritu y en verdad, para que la iglesia no se desanime, sino que vaya llevando la semilla en donde quiera que se mueva. Ore para que haya una gran cosecha, que multitudes lleguen a la salvación, que multitud de personas lleguen a los pies de Cristo. En la oración que debemos hacer del Espíritu Santo. Oh, Señor, tú eres el que convence. Obra Espíritu de Dios. Obra Espíritu Santo. Obra poderoso, Señor. Invade este lugar. Tócanos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Invade este lugar. Diga yo quiero, Señor, atreverme. Yo soy esa persona que tú buscas. Dile yo soy esa persona. Diga soy esa persona que tú buscas. Soy esa persona que tú estás buscando, Jesús. Soy esa persona que se atreve. Soy esa persona que se dispone. Soy esa persona, Señor. Dile aquí estoy. Aquí estoy. Dijo el profeta, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Yo iré por aquellos, Señor. Yo iré por aquellos, Señor. Yo iré por aquellos. Dígale, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Dígale, yo soy aquel que se atreve. Soy aquel que se atreve. Envíame a mí, Jesús. Envíame a mí, Jesús. Envíame a mí, dile, envíame a mí. Yo quiero ser ese obrero eficaz. Yo quiero ser aquel que se para en la brecha, aquel que es valiente, aquel que dice, Señor, contigo hasta el final. Oh, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Invade este lugar. Oh, Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme